y al tema un poco de este programa, que es el rol de la provincia de Buenos Aires, pero esto encarnado en la figura de Juan Manuel de Rosas. Y para eso tenemos en línea ya a Pablo Vázquez, que es secretario del Instituto Nacional de Investigaciones Históricas Juan Manuel de Rosas. Pablo, buen lunes. Acá te saluda Gervasio Muñoz, Silvano Pascuso. ¿Cómo estás? Gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo están ustedes? Buen lunes. Bien, bien. Muchas gracias por charlar un ratito con nosotros. La idea del laboratorio de nuestro programa es, eh, por supuesto, discutir coyuntura, pero anclada en los temas más estructurales. Y la verdad que la elección de la provincia de Buenos Aires ayer nos dio un poco la posibilidad de hablar de algo que no se habla mucho o que su figura ha generado tanta discusión, que creo que no ha sido tan reivindicada como sí otros personajes de la historia, San Martín, Sarmiento, inclusive. Así que, Pablo, queríamos charlar con vos, nos interesa tu mirada, tu conocimiento acerca de este gran personaje de la historia política argentina, y en primer lugar consultarte, eh, a la luz de la importancia que tiene la provincia de Buenos Aires y aún hoy, por supuesto, en la arena electoral y política, eh, ¿qué crees que vio Juan Manuel de Rosas cuando asume por primera vez la provincia de Buenos Aires acerca del rol fundamental que debería tener la provincia de Buenos Aires en ese momento para la región? Bueno, en principio, más que agradecidos por el llamado. Obviamente están todos con la coyuntura política, que es normal, sobre todo hablando de la provincia de Buenos Aires, que estoy re contento de la elección de ayer. Voté en Lomas de Zamora, así que es como un Opa. respiro a todo el clima que estamos viviendo. Ujú. Así que, bueno, no podía no decirlo, porque estuve esta tarde hablando con compañeros. El que había sido mi jefe político ingresó en concejal en Loma de Zamora cuando yo era chico y era joven JP. Ajá. Y un buen tipo, Osvaldo de Glaue, y la verdad que estoy re contento, no solo por haber votado por él, Mm. sino por haber votado una alternativa a lo que estamos viviendo. Ujú. Dicho esto, que no podía no decirlo, Ujú. no importaba si me llamaban de un programa de cocina, lo iba a decir Lo igual. ibas a decir. Lo iba a decir igual porque me salgo de la vaina, porque es mucho tiempo Ujú. por la situación que vive el instituto y demás. Pero Ujú. dicho esto, obviamente que cuando eh, se vive todo un clima político de tensión entre lo que fue 1810 a 1820, recordemos, tengo que hacer por lo menos 2 puntos de historia antes de Rosas. El hecho de dejar de ser parte de la corona y empezar, corona española, y tratar de tener una forma autónoma de gobierno, generó tensión interna entre las provincias, principalmente entre Buenos Aires y el resto de las provincias, provincias exvirreinales. 1820 determinó dos cosas: la caída de Buenos Aires como centro, como pretendido centro federal de unión de esas provincias, y su repliegue a ser provincia únicamente en un marco autónomo. En ese 1820, del día del 20 de junio, que es cuando fallece Manuel Belgrano, que son los 3 gobernadores, tenemos 3 gobernadores al mismo tiempo, hablando ahora de elecciones pasadas, y que justamente por octubre se sucede un alzamiento de militar Paola para tomar las riendas del Estado. Va a ser un joven estanciero, Juan Manuel de Rosas, quien al frente del Regimiento 5 de línea, los Colorados del Monte,
lleve adelante la defensa de esa Buenos Aires y restablezca el orden. Por eso el monte de restaurador del orden. A partir de ahí, de 1820 en adelante, Rosas, por lo menos, no tan de costado, sino sería una figura importante, dado que sería el comandante de frontera. Los sucesos que precipitan no solo la huida de Rivadavia, el fin de su presidencia, trucha, pero presidencia al fin y al cabo, y la gobernación de Manuel Dorrego, en ese momento jefe de los federales de Moncada, por el golpe de Estado de Lavalle, venido del Brasil, luego de haberse frustrado el triunfo argentino en la guerra y determinado la independencia del Uruguay, plantea no solo un magnicidio, el asesinato de Dorrego, sino alguien que tenía que hacerse cargo de reordenar la provincia de Buenos Aires luego del gobierno de facto de Lavalle y los crímenes sucedidos en ese momento por el bando unitario de aquel entonces. Una vez que se logra el consenso y Rosas accede a la primer magistratura de la provincia de Buenos Aires, en ese momento nos vamos a encontrar que se va a plantear por lo menos una idea de reordenamiento a través de pactos y tratados, que es lo que venía sucediendo sobre todo con las provincias del litoral desde 1820. Acá, aquí Rosas da un paso más, pretendido o no, el Pacto Federal del 4 de enero de 1831, celebrado por Buenos Aires, Entre Ríos y Santa Fe, y posteriormente Corrientes, y a renglón seguido todo el resto de las provincias, acordémonos que eran 8 provincias en ese momento. Lo que se da no solo es una cuestión defensiva contra la Liga del Norte, la Liga Unitaria que lideraba el general Paz, sino un principio de organización más. Para Rosas, que siempre se lo ha criticado por no impulsar un ordenamiento constitucional y tener una constitución escrita, formal, como se dio en 1853, les diré que para Rosas el pacto federal era su constitución, era su basamento institucional de unión de todas las provincias. Y ahí actuaba, obviamente, la provincia de Buenos Aires, primos inter pares, que es la lógica que ya desde los debates de 1810 Juan José Paso había planteado, bueno, somos todos iguales, sí, pero Buenos Aires, por la aduana, por su historia, es primera entre los pares en cuanto a su poderío económico y rol estratégico en la región. Sería discutible, pero es para otro programa eso. Pero en el caso de Rosas, cuando tiene que tomar las riendas del gobierno y estabilizar la situación política e institucional, tiene en cuenta eso y de hecho no solo es gobernador, sino lo mismo que había pasado con Dorrego, es encargado de las relaciones exteriores dado por las provincias. Eso de Buenos Aires sigue y sigue muchos años. Así que la lógica de Rosas cuando encara el gobierno es, te diría casi, un antecedente de Roca en cuanto a paz y administración, que eran los eslogans que tenía el roquismo en su momento. No solo paz y administración, sino plantear un marco de ordenamiento, no solo con las otras provincias, sino también en el caso en la región rioplatense. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo te va? Silvano te habla, Silvano Pascus, un gusto. ¿Qué tal, Silvano? Pablo, una de las cosas que yo decía recién en la editorial, coincidía contigo en esto, coincidimos, era que es muy importante que en las actuales circunstancias, digamos, ¿no?, donde tenemos un debilitamiento muy ostensible del Estado Nacional y un riesgo cierto de desarticulación de la unidad nacional, este gobierno que se ha propuesto destruir el Estado
trabajosamente construido en la Argentina, porque el Estado argentino tardó muchos años en poderse consolidar. A nosotros nos interesaba mucho poner la figura de Rosas en clave del presente, primero en lo que vos decías, ¿no? La unidad nacional, la organización nacional, la paz, el orden y la tranquilidad pública, ¿no? Eso en primer lugar. Pero después Rosas tiene una dimensión que hoy podemos llamar democrática. Rosas fue, es cierto, un gobernador que gobernó con facultades extraordinarias en una situación de excepción en medio de una guerra civil, pero también hay que decir que fue un líder popular en la provincia de Buenos Aires. Entonces, ¿qué no puedes decir al respecto? Porque Rosas también encarnó una legitimidad democrática, mal que le pese a los liberales argentinos, ¿no? No, eso seguro coincido en dos aspectos. Uno, la situación actual en la que vivimos, que es una situación deliberada. Aquí no es, como en el siglo XIX, la inestabilidad en el marco de la guerra civil, sino que hay un plan profeso para que nosotros estemos como estemos en este momento. Eso seguro. Ahora, en el segundo plano, con Rosas, sí, esto lo reconocen hasta sus enemigos, Sarmiento o Alberdi, el zigzagueante Alberdi, que a veces está a favor, a veces está en contra, depende del momento y cómo se va ubicando. Pero en eso, sí, todos reconocen que Rosas se sustentó en el apoyo popular de la campaña y de la ciudad, seguro, de todos los sectores, del sector dominante, por supuesto que era el representante del sector de los estancieros, como nuevo actor político rioplatense, y también de los sectores populares. Era el primero, si descartamos la experiencia a favor de Saavedra en el levantamiento del 5-6 de abril de 1811 entre saavedristas y morenistas a través de Saavedra, pero bueno, Saavedra no pudo capitalizar ese apoyo porque no era lo que él pretendía. En el caso de Rosas sí, ¿no? En el caso de Rosas uno dice, ¿fue un gobierno republicano y un gobierno democrático? ¿Republicano? Sí. Republicano al estilo romano, ¿no? El concepto de república que se tenía en la época y que es heredad nuestra desde la visión grecolatina de la época, legado por el Imperio Español. Democrático, sí, en el sentido de apoyo popular, absolutamente. Esto no implica que haya tenido acciones autoritarias de ordenamiento de la seguridad pública, seguro, que haya cometido algunos hechos que hoy, a las miradas del siglo XXI, serían reprobables, sí, seguro, estábamos en el marco de una guerra civil y más. Hoy los métodos Rosas no podrían aplicarse porque hemos evolucionado en la historia y demás y no vivimos en el contexto de una guerra civil. Pero el estudio de Rosas, que es una figura, como decían anteriormente, es una figura incómoda, es una figura compleja, no entra dentro de lo dicotómico bueno y malo. No, Rosas tuvo que ocupar un rol de ordenamiento de nuestra institución, de mantenimiento de la cohesión nacional, y eso lo hizo con las formas que utilizó, que no serían las formas que hoy podríamos utilizar. Y por supuesto se vio magnificado todo ese reproche a los modos de Rosas por parte de sus enemigos. Y hay algo que ganó, o que ganaron, los unitarios, el bando liberal, el bando que hegemonizó la política argentina desde Caseros para acá, es que ellos no solo ganaron batallas, pocas, pero sí ganaron la pluma. Ganaron el sentido en las aulas, ganaron el sentido en las publicaciones. Al Instituto Rosas y a muchos historiadores revisionistas les tocó remar en dulce de leche, ¿no? Tratar de ya ni siquiera decir que Rosas es bueno, sino que entender por qué Rosas desarrolló tales acciones
de gobierno en su momento y que él las tuvo que hacer. Las podría haber hecho San Martín, seguramente. Nuestro libertador en sus cartas insinúa que en un marco de guerra civil hay uno de los bandos tendría que triunfar frente al otro. No, él tiene una lógica militar y en esa lógica militar, como él no quería desenfundar su espada en una guerra civil, no lo pudo llevar adelante. Lo hizo Rosas. Entonces a él le cupó el doble mérito de ser un hombre de Estado y al mismo tiempo, como hombre de Estado, tuvo que hacer lo que necesariamente había que hacer, pero por el otro lado, cargar con la estigmatización, no solo de los sectores que lo derrotaron, no solo de los sectores que estaban en pugna contra él, los unitarios, que a lo largo de más de 100 años lo han motejado como tirano, esto desde altas plumas como Sarmiento a gente de bajo vuelo como Milei, sino que encima todavía hay publicaciones y demás que lo estigmatizan de ese modo. No quiere decir que ahora Rosas lo pongamos con alitas como si fuera un ángel, pero sí entender el contexto histórico donde desarrolló su obra de gobierno, que planteó no solo un ordenamiento social, de seguridad, sino la defensa de nuestra soberanía, desarrollo económico a través de la ley de aduanas, e intentó, sí, generar un modelo de país que por ahí, ya para la segunda mitad del siglo XIX, quizás era insuficiente y necesitábamos, dentro del mercado mundial y cómo se daba la distribución de los actores de poder, quizás otra perspectiva, pero eso no lo podemos saber si Rosas hubiese dado ese viraje porque fue justamente vencido en Caseros. Ujú. Entonces, bueno, la figura de Rosas lo tenemos, no podemos, sino que tenemos que analizarlo desde lo que hizo, no de lo que podría haber hecho. Entonces, y desde lo que hizo, por lo menos para el lado del revisionismo histórico, los que sostenemos la valía del restaurador, creo que tiene más hechos positivos que negativos en esa balanza, y que todavía la figura de Rosas, sobre todo en provincia de Buenos Aires, no es tenida en cuenta, sobre todo como uno de los fundadores o impulsores del poblamiento y de las distintas ciudades y localidades que están en la provincia de Buenos Aires. El otro día me consultaban al respecto y yo les dije, mira, un tercio de Buenos Aires surge y se consolida desde la conquista hasta lo que sería 1820. Hay un otro tercio, tiene que ver con las distintas avanzadas de Juan Manuel de Rosas, desde Saladillo hasta Bahía Blanca. Y un tercio tiene que ver con el marco de la conquista del desierto pre-Roca o con Roca. Si vemos las fechas bueno, ahora hablando de la cuestión electoral, en la sexta sección, toda la sexta sección casi surge como poblamientos fundados en la época de la conquista del desierto. Pero las otras secciones, desde que estaban citando la cuarta con Junín, era el fuerte Federación de la época de Rosas, lo mismo Saladillo, lo mismo otras localidades que fueron surgiendo tanto con la avanzada de la expedición al desierto de Rosas de 1832-33, como en otras acciones que tanto Rosas personalmente como las que él ordena para llevar adelante están justamente entronizados distintos pueblos. Así que, y eso habitualmente no se dice, siempre se oculta que, no sé, Tordillo, Vilariño, Tapalqué y demás surgieron a instancias de avanzadas que realizó Rosas o que ordenó el propio Rosas como gobernador realizar
en su momento. Pablo, para los que aún no están muy al tanto de lo que significó Rosas en la historia argentina, y para los que nos están escuchando, eh, ¿qué recomendarías, qué obra recomendarías para un primer acercamiento a Juan Manuel de Rosas? Mira, yo siempre cito las mismas como biografía dentro del marco de los primeros revisionistas, Ujú, la biografía de Rosas de Manuel Gálvez. ujú, Aparte tiene un contenido literario muy bueno, es uno de los grandes escritores del siglo XX argentinos. Por otro lado, sería la primera biografía que fue bestseller, la de Carlos Ibarguren. La segunda sería justamente la de Manuel Gálvez. Y un tercera, mira, podría acercar la de Pacho Donel, que es como más actual, que es más simpática en cuanto a que se lee fácil y ujú. que tiene un fuerte contenido. Obviamente, eh, creo que como manual de introductorio podría también sugerir Rosas, nuestro contemporáneo, de José María Rosa, Ujú. ¿no? Sería como los 4 libros básicos desde nuestro lado que podrían leer sobre Rosas, sacando también alguna publicación mía de cronologías y demás. Bueno, muy bien. Después, una vez que les interese el tema y profundicen, por supuesto, las publicaciones del Instituto Juan Manuel de Rosas, si no tienen los 8 tomos o 5, depende de la edición, de Jurir Asusta, Rosa, su vida política a través de su correspondencia, y hay otras obras más densas, o sea, de densidad de investigación. Pero con la de Ibarguren o la de Manuel Galve, Pepe Rosa, Pacho y alguna síntesis cronológica que he hecho en algún lado, publicado en la gestión anterior en el Instituto Rosas, con eso podrían ir tirando. Después hay un montón de trabajos de diversos autores, tanto argentinos como hasta extranjeros, que han escrito sobre Rosas, algunos con buena onda, otros no tanto. Igual hay que leer de todo en esta vida. Lo importante es que uno acceda a formar su propio criterio, eso sí, con distintos afluentes, ¿no? Algunos favorables y otros no tanto. Y del lado del no tanto, que es en contra, por supuesto, el Facundo. Eso es como la gran obra de ensayo político de nuestra tierra, sacándole que le pifian algunas cosas históricas, pero la pluma de Sarmiento, que con la excusa de Facundo Quiroga ataca Rosas, es como clave para verlo del otro lado, ¿no? Del Ujú. lado negativo, pero con una buena pluma. Sí. Después hay otros que la pluma es escasa, ¿no? Y son diatribas simplemente al grito de tirano y todo lo Ujú. demás que no tiene ningún sentido hoy por hoy en el siglo XXI. Pero con Galvez e Ibarguren y alguno más, creo que eso sería como una interesante introducción para acercarse a la figura de Rosas. Pablo, te agradecemos mucho por este tiempo, y a disposición para lo que necesites. Vos y el Bueno, instituto. igual te agradezco mucho, igualmente para ustedes, los que necesiten algo a través de nuestras redes sociales, de la página web y demás, y si no, siempre estoy a la tarde, Montevideo 641, para consultar la biblioteca o alguna consulta especial, no hay ningún problema para servirnos, compañeros. Perfecto, muchas gracias Pablo Vázquez, es secretario del Instituto Juan Manuel de Rosas. Un abrazo muy grande.